Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy. Hoy tenemos una conferencia muy interesante. Nos acompaña Walter García, hoy 5 de agosto. En un momento más lo vamos a presentar. Les comento que ya estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos está sintonizando por ese medio. Vamos a estar muy al pendiente de todas las preguntas y comentarios para hacérselos llegar a Walter en cuanto él nos indique para que puedan participar. También a las personas que estamos aquí en el Zoom, vamos a tener un espacio para poder participar. En estos momentos tenemos desactivados los micrófonos y el chat para que podamos disfrutar de esta conferencia al máximo. Y bueno, me gustaría comentarles, así como cada sesión, de qué trata este proyecto de Engrama para las personas nuevas que nos acompañan el día de hoy. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el Clúster Cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Les decía, hoy tenemos la conferencia titulada Padecimientos subjetivos en la infancia, de qué padece un niño o niña, cómo podemos leer el padecimiento subjetivo en la infancia, con las claves que proporciona el psicoanálisis y de qué modo intervenimos ahí. Nos acompaña, qué gusto nuevamente que nos acompañe aquí, Walter García. Él es licenciado y profesor de psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, miembro del FARP, Foro Analítico del Río de la Plata, y EPFCL, Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, enseñante en el Colegio Clínico del Río de la Plata y de la Escuela del Psicoanálisis, psicólogo de la Escuela Especial María Montessori, docente de Educación Superior en Discapacidad Neuromotora y Visual, miembro de la Comisión de Discapacidad, coordinador del ciclo Infancias y Psicoanálisis desde el 2017, dicta seminarios de teoría y clínica psicoanalítica en Argentina y México. Realiza supervisiones en distintas instituciones educativas y de salud. Es autor y compilador del libro Infancias en Psicoanálisis, volumen 1, Avatares de la Constitución Subjetiva, letra IVA 2019, y el volumen 2, Territorios y Desbordes de lo Infantil, letra IVA 2012. Coautor de Hacerse un cuerpo en el autismo y la psicosis infantil, letra IVA 2017, y de Clinicar la discapacidad, el sujeto en espera, de la Docta Ignorancia 2021. Ha escrito diferentes artículos para revistas y compilaciones en relación al psicoanálisis y la clínica infanto-juvenil. Aquí en la plataforma internacional de Clúster Cultural Engrama, ya ha participado en diversos eventos, conferencias y diversos seminarios también. Nuevamente, Walter, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Sin duda va a ser un placer escucharte como siempre. Y ahora sí, adelante, Walter, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Gracias, Carlos, gracias a la gente de Engrama. Siempre es un gusto para mí participar de estos encuentros, encuentros que siempre digo no revitalizantes porque uno viene trabajando, investigando, dialogando con colegas y acá uno, ¿no? Frente pone, se abre, ¿no? A sus propios interrogantes y los reformula, los reinventa y los pone a dialogar con otros, con otras, así que siempre es bienvenido el intercambio de un modo tan cálido como lo oferta Engrama. Así que muchas gracias, Carlos. Bien, eh, bueno, un poco a partir de algunas cuestiones que venimos trabajando, tanto en Engrama como en otros espacios.
la idea fue retomar un poco, a partir de esta conferencia, la pregunta por el padecimiento o los padecimientos subjetivos en la infancia, así como algunos interrogantes que mencionaba Carlos, que propuse para tener de guía. Le sumo algunos más, ¿no? En principio, ¿a qué llamamos padecimiento subjetivo? ¿Cómo leemos los padecimientos subjetivos en esta época que estamos transitando? ¿Y qué tiene para decir el psicoanálisis de ello? Son tres interrogantes que me parece que van a ser, digamos, un poco la guía de los desarrollos o los lineamientos que preparé para hoy. Primeramente me gustaría decir que desde el modo ya de nominar aquello de lo cual pretendemos hablar, ya nos sitúa en una lógica específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ver con una lectura y a su vez una coordenada desde donde uno lee. Por lo tanto, implica ya de movida una posición ética y una posición política. Me gusta decirlo así. Desde mi posición en el psicoanálisis, mi lectura ubica una poética del inconsciente y una política del lazo. Esas van a ser mis coordenadas desde las cuales les voy a invitar a transitar estos interrogantes que les comentaba recién. El psicoanálisis es una praxis que lee los padecimientos subjetivos en clave de lazo. Y esto es uno de los modos por los cuales se descuenta de las demás terapéuticas. Las otras terapéuticas de las cuales entiendo que se enmarcan en la lógica de los trastornos, ¿no? Donde el padecimiento queda inscrito como una marca, mejor dicho, como la marca de un déficit propio del sujeto, que entra en una tipificación, en un listado de categorías diagnósticas y signa un destino inequívoco en su devenir. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Varias cosas, vamos a ir desglosándolo. En primer lugar, que hay modos de leer un sufrimiento, hay modos de leer los sufrimientos del ser hablante, y el psicoanálisis es uno de ellos, que se apunta al tratamiento de dicho sufrimiento, podemos también llamarlo malestar, y algo que me parece no desdeñable es que el psicoanálisis no se desentiende de los efectos terapéuticos. En algunos sitios hablar de efectos terapéuticos en el psicoanálisis es mala palabra, ¿no? Porque para eso, digamos, están justamente las terapéuticas, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis es una terapéutica. Digo, Freud en 1922, en Psicoanálisis y Teoría de la Libido, por ejemplo, define el psicoanálisis desde tres lugares. Uno como un método de investigación de los procesos anímicos que intervienen en el sufrimiento humano. Otro como un método terapéutico de las perturbaciones neuróticas, y podemos agregar también de otras, no solo, ¿no?, de la estructura neurótica. Y por último, lo define como una serie de conocimientos psicológicos adquiridos que van a constituir una nueva disciplina. Entonces, desde Freud ya podemos ver que el psicoanálisis implica un paño amplio, ¿no? Un método terapéutico, un método de investigación y una serie de conocimientos que uno adquiere en la aplicación de esa disciplina. Método para investigar, técnica relativa al quehacer analítico y teoría para formalizar lo investigado en las experiencias con nuestros analizantes.
¿Por qué digo esto? Porque lo que nos interesa poner a trabajar es el malestar del ser hablante, en función a que ese malestar ya nos está diciendo algo. Es decir, por lo tanto, el síntoma, la inhibición, la angustia, para ser freudianos, implica a alguien que padece y que en ese padecimiento ya algo se está transmitiendo. Hay una lógica de la lectura, que ahora vamos a entrar en eso, que implica no solo a un sujeto pasivo, sino, por el contrario, un sujeto activo. La lógica de la lectura de los padecimientos desde el psicoanálisis se hace desde los fundamentos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Conocemos los fundamentos del psicoanálisis: el inconsciente, la transferencia, la pulsión y la repetición, que son nociones o conceptos que se ponen en tensión. Uno podría decir, Seminario 11 de Jacques Lacan, cuando refunda los conceptos fundamentales, trabaja esas nociones y la relación entre esas nociones. Esto implica que no hay un modelo prefijado, sino justamente el psicoanálisis parte de los modos de reinvención de sus fundamentos para cada caso, y entonces entiende de qué modo se juega ahí, en ese caso, en transferencia, como decíamos, estas nociones: repetición, pulsión, inconsciente, pero también el trauma, la castración, la relación al cuerpo, a los objetos. En definitiva, cómo un ser hablante habita el lazo, cómo se hace un cuerpo con el lenguaje, lo que ya nos da ciertas coordenadas de esta lectura que les venía proponiendo. Y en el primer acercamiento, cuando hablaba de esta lógica de la lectura, decía, bueno, se descuenta el psicoanálisis de las otras terapéuticas que circunscriben el padecer en la lógica de los trastornos. ¿Cuál es esa lógica? La lógica de los trastornos implica otro tipo de perspectiva, otras coordenadas. En principio, porque hablar de trastorno requiere considerar que hay algo, para decirlo llanamente, que se trastorna. Trastornar es un verbo que proviene del latín, es una conjugación, ¿no? Es trans, quiere decir al otro lado, y tornare, girar, tornar, trepanar, ¿no? Las derivaciones de trastorno, del latín tornus, apuntan a que a un estado precedente algo cambia, gira, pasa hacia el otro lado, y por lo tanto implica una lógica de volver al estado anterior, de retornar a un estado de salud anterior, podríamos decir, ¿no? En síntesis, se trata de algo que se torna perjudicial, ¿no?, en un sentido adverso, y para poder curar, tratar eso que se volvió adverso, se pretende volver a un estado anterior de salud. Como si algo tuviera un derecho y un revés, podríamos decir, un lado sano, un lado trastornado. Entonces ya la propuesta de la lógica de la nominación del trastorno implica una lectura binarista. Y esto estrecha los sentidos y nos proporciona un esquema que es el que vemos diseminado en los manuales de trastornos, el DCM, por ejemplo, ¿no? Y que impacta en nuestra sociedad hasta tal punto y de tal manera que en algunos lugares del mundo, discursos de salud mental, sino inclusive los discursos educativos, las escuelas, se arrogan el derecho de diagnosticar y de derivar a tratamientos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, para partir un poco para ubicar el punto de partida de nuestro desarrollo de hoy, ubicamos estas dos lógicas: la lógica del psicoanálisis, que ahora vamos a ver de qué se trata, y la lógica de los trastornos, que implica
una lectura de un estado de salud previo y algo que se trastoca, pasa a otro lado. Entonces, para volver al estado de salud, implica, ¿no?, la lectura de volver a un estado anterior. El trastorno, digamos, lleva implícita esta lógica generalista, es decir, esto le puede pasar a todos, para todos puede ser que esto ocurra. Por eso digo, el ser está puesto en términos binarios, bien, mal, normal, anormal, sano, insano. Entonces hace más visible el ejercicio del poder de los discursos y su efecto segregativo. Quién tiene tal diagnóstico, quién no lo tiene. Esto es muy palpable dentro del campo de la discapacidad, por ejemplo. ¿Se tiene un diagnóstico o no se tiene? Y eso viene sancionado por un discurso que evalúa o que sanciona ciertos rasgos, como decíamos, en modo segregativo. Entonces, están los que tienen un trastorno y los que no tienen un trastorno. Incluso los que tienen un trastorno no especificado. Digo, ven cómo rápidamente esta lógica vira a identificar el padecimiento con un individuo en singular, digo, que es otra cosa muy diferente a la singularidad del sujeto. Esta es una singularidad que implica un individuo, ¿no? Y aquel que padece un trastorno, por ejemplo, de personalidad, un trastorno oposicionista desafiante, un trastorno de déficit por atención, con o sin hiperactividad, es alguien que se encuentra en una situación pasiva, que tiene algo que hay que erradicar, que es un sufrimiento, digo, ya sea ayornando sus actitudes, ¿no?, como muchas declinaciones, pues lo voy a decir así, ¿no?, de las teorías cognitivas, porque no son todas las teorías cognitivas conductuales, son algunas declinaciones que buscan la adaptación de la conducta, como me decía una psicopedagoga hace un tiempo, extinguir la conducta disruptiva, o ubicando, derivando, sugiriendo un tratamiento medicamentoso para esa parte incontrolable, para eso que se sale de lo esperable. Si bien esto no es nuevo, digo, pues tiene que ver con ciertos sedimentos del discurso científico, ¿no? Aquel que observa el objeto de estudio, la cuestión de cómo eso impacta hoy en las subjetividades. Digo, alguien puede estar sufriendo de algo, alguien puede tener un síntoma, una inhibición, una angustia, tics, tocs, ¿no? Digo, pero ¿acaso en esta lógica de aquel que tiene y que no tiene, alguien se pregunta qué le pasa a ese sujeto con eso que padece? ¿Qué le sucede con eso que le acontece? Esa es una pregunta clave, porque hoy la derivación de la coordenada desde donde se lee implica tiene o no tiene, que es muy distinto a decir qué es lo que le pasa. No sé si se llega a entender, digo, lo que estoy intentando ubicar es la posición de quien lee el padecimiento. Todavía no dijimos qué es un padecimiento, sino la posición de quien lee ahí. Dijimos, el psicoanálisis, que ahora vamos a ver de qué se trata, ubica una clave de lectura que es en el lazo, a partir del lazo con un otro, y esta lógica de los trastornos ubica un individuo que porta algún síntoma, que tiene algo que hay que erradicar, que hay que acompañar para que vuelva a un estado de salud como el que tenía previamente. Es decir, ahí no hay nada del lazo, lo que se evalúa es un individuo con algo que porta. Esa es la primera divisoria de aguas que quería plantear. Voy digamos, a modo de subtítulos, armar algunos lineamientos para que después charlemos. El psicoanálisis, en tanto terapéutica, ubica esa coordenada que las distingue de las demás terapéuticas. Ubicar el lazo como clave de lectura de un padecer. Ahora, ¿a qué llamamos padecimiento? ¿Sí? Leer un padecimiento implica tener en cuenta
del psicoanálisis, los modos de constitución de la subjetividad para hacerle lugar a un sujeto singular, pero siempre en el lazo con otros. Ya Freud, en 1921, en Psicología de las Masas, decía: toda psicología individual es una psicología social. No sé si recuerdan. No se puede prescindir de un otro. Ese otro, ¿no?, decía Freud, es quien oficia de modelo, de objeto de amor, de otro auxiliar, incluso de enemigo, dice Freud, ¿no? Con los fines que se relacionan a esa persona, es decir, los cuidados, no solo las satisfacciones de las necesidades, como la higiene, la alimentación, sino la libidinización de ese cuerpo, el canturreo, la mirada. Psicología de las Masas es un texto donde Freud estudia los caminos por los cuales, ¿no?, el sujeto busca alcanzar su satisfacción. Es más, se interroga, y esto es muy interesante, por una posible pulsión social, dice. Una pulsión social que no es originaria, ¿no?, porque ya en 1921 él había escrito Más allá del principio del placer, donde lo originario era la pulsión de muerte, ¿no? Sin embargo, plantea la pregunta si esta no se origina, por ejemplo, la pulsión social, en el seno familiar. Puesto que la misma, lo voy a citar, para quienes tienen las versiones de Amor Orto, está en la página 68 del texto, dice: trata al individuo como miembro de un linaje, de un pueblo, de una casta, una institución o integrante de una multitud o masa. Es decir, ya desde el vamos, para poder leer un padecimiento, tenemos la clave de que ahí hay un otro. Ahora vamos a ver qué disgregaciones nos propone la lectura psicoanalítica. Digo, ¿por qué? Porque para pensar lo que nos convoca hoy acá, que es el padecimiento de los, las, les, niñes, no podemos prescindir de un otro. Y en las coordenadas que leíamos recién, no podemos dejar de lado lo familiar. Lo familiar y la familia, que no son lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver si nos da tiempo abrir un poquito esto al diálogo. Por lo tanto, el padecimiento de alguien se relaciona a sus otros y a los modos en que busca cierto orden de satisfacción. Padecer implica, sí, un orden de sufrimiento, pero además, y aquí me voy a servir del diccionario de la Real Academia Española, pero también de la etimología de la palabra padecimiento, para que podamos ir construyendo, salirnos un poco del sentido común de que el padecer es un sufrir, para poder ubicar esa disquisición que la misma definición porta, que es la de un sujeto activo. La Real Academia Española propone que padecimiento es un sentir física y corporalmente un daño, un dolor, una enfermedad, una pena o un castigo. También propone que soportar agravios, injurias, pesares, ¿no? Fíjense, soportar, sentir, nos habla de un sujeto, pero que además, si seguimos a Freud y pensamos las fuentes del malestar, ubicamos rápidamente un otro. Agravios, injurias, pesares, castigos, hay una relación ya implícita en esto que dice, pero después lo va a hacer explícito, ¿no? Freud propone que las tres fuentes del malestar son el cuerpo, con su caducidad, las catástrofes naturales y el lazo al otro, poniendo un acento particular, que es el lazo con el otro, la fuente de mayor malestar para el ser hablante. ¿Por qué? Digo, ¿no? Porque si hablamos de un sujeto, si hablamos de la constitución
subjetiva, hablamos de la construcción, del armado de un cuerpo, que es siempre con otros. Por eso decía, ¿no? La libidinización de un cuerpo, cómo ese cuerpo se acarrea, ¿no? Se mira, se mima. ¿Mm? Respecto a las catástrofes naturales, en tanto acontecimientos traumáticos, Freud, ¿cómo los trabaja? Dicen, los acontecimientos traumáticos, digamos, las catástrofes naturales, redoblan, ¿qué dice Freud? El desamparo inicial de ese recién venido al mundo, podríamos decir. Digo, por lo tanto, hacen que dependamos de un otro. Fíjense, Freud todo el tiempo está leyendo en clave de Lazo el padecimiento. ¿Sí? En los primeros años, aquel recién venido necesita de un otro, que decíamos, por más que se satisfagan sus necesidades vitales, si no hay otro que lo mire, no ponga algo en juego en relación al amor y a la libido, ese niño se muere, ¿no? Entonces, nuevamente, la clave del lazo es esencial y me gustaría abrir un primer interrogante para pensar, para pensarnos, ¿no? En este tránsito fuera ya, podríamos decir ya así, fuera de la pandemia, ¿m? ¿Cómo podemos leer eso que pasó? ¿No? Por ejemplo, los esenciales, los no esenciales, ¿no? ¿Cómo se evaluaba, cómo se pensaba ese lazo en esa catástrofe que ha transitado la humanidad, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, la relación con el otro necesariamente vital. ¿Por qué necesariamente vital? Por un lado, como decíamos, es la mayor fuente de displacer y desencuentro. Digo, porque el otro es un otro. El otro porta su otredad, su alteridad. Y en un rato vamos a hablar de eso, ¿no? Que es, digamos, la fuente desde donde Freud va a teorizar los distintos lugares que le da la angustia. Pero ahora quiero tomar otro sesgo. Como les decía, el de la etimología de la palabra padecimiento. Porque no solamente se trata de la parte sufriente, que uno podría decir, bueno, es lo que nos hace en parte pasivos en el padecer, sino que pone el acento en algo que nos va a servir para pensar nuestra posición como analistas lectores de esos padecimientos. Fíjense que en el diccionario etimológico de Corominas, la entrada más antigua de padecer proviene de padir, ¿no? Del verbo pati en latín, cuyas derivas son padecer, compadecer, compasión, compasivo, paciente, impaciente, paciencia, pasible y posible, ¿no? Pati es el infinitivo de patior, que significa sufrir, soportar, tolerar, eso que leíamos recién en las definiciones del diccionario. Pero también es esto, experimentar un sentimiento, ¿sí? Y tener una pasión. Y fíjense el ejemplo que da el diccionario etimológico de padecer. Dice, enfermedad que enronquece la voz del apasionado. ¿Mm? Interesante la figura, ¿no? El apasionado, el amante, el que sufre por amor, es alguien que no está en posición pasiva, justamente. Es alguien que está dando cuenta de una posición, que está respondiendo, ¿m?, por aquello que padece, podríamos decir. Como vemos, la vertiente pasiva se vuelve un poco borrosa cuando nos metemos en la etimología. Quien padece es alguien que responde por ser afectado, podríamos decir. El padecimiento nos anoticia de que allí hay alguien que sufre, pero que se manifiesta en tanto respuesta. El padecimiento subjetivo es una respuesta del ser hablante ante eso que lo afecta.
Y es a partir de ahí que podemos situar la posición de Freud, el deseo de Freud, en busca de la etiología de las neurosis, de su causa, y el lugar de las transformaciones a lo largo de su obra. Por ejemplo, respecto al trauma. Antes de ingresar en la cuestión del trauma, hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Decíamos, el psicoanálisis es una terapéutica, es un método de investigación. Con Lacan podemos decir el psicoanálisis es un discurso y también un modo de interrogar el padecimiento humano, que decíamos no se desentiende de los efectos terapéuticos, pero que los lee en clave de lazo, por lo tanto, tiene en cuenta los discursos de cada época, porque los discursos, como dice Lacan, atrapan los cuerpos. Los discursos son modos de organizar el encuentro entre los cuerpos. El modo de organizar los goces por medio del tratamiento aplicado al vínculo social, desde ciertos ideales, ¿no? Lacan ya decía que en tanto analistas nos cabe la función de intérpretes, decía, de lectores de las coordenadas de una época, para pensar entonces la dirección de la cura. ¿En relación a qué? A la subjetividad de una época, y a partir de la cual, lo voy a citar porque me parece que esto es más que interesante, dice, a partir de la cual podemos tomar posición en la Babel de saberes y la discordia de los lenguajes. ¿Qué quiere decir con esto? Uno, como analista, es lector de la época, pero, digamos, uno tiene una posición éxtima. No podemos leer la época si estamos totalmente dentro. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque el psicoanálisis, digo, estamos en el 2023, estamos citando a Freud, Freud del 1900, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿de qué época estamos hablando? Digo, ¿no? Hay un Freud que quedó vetusto, hay un Freud que sirve hoy. Digo, ¿no? ¿Por qué seguimos leyendo a Freud? Digo, el psicoanálisis, por ejemplo, nace en un tiempo específico. Lo resumo en 3 renglones, ¿no? Es el paso al orden burgués de la sociedad industrial, el inicio de la cultura del consumo, de las crisis de las identidades de linaje, la vigencia del productivismo, ¿no? Sumado a la aparición de una cultura del disfrute y del gozo improductivo, y que atañe a la vida pública como íntima. Hay una coordenada social en la cual el psicoanálisis nace, como decíamos, como método, como técnica y como teoría. Desde ahí, desde esas coordenadas, Freud postula que la cultura se basa en la coerción y en la renuncia de los instintos, ¿no? Vamos a porvenir de una ilusión en 1927, dice, ¿no? La puerta de entrada a lo social implica siempre una renuncia relativa a las pulsiones, dice Freud. Pero también desde esas coordenadas, Freud trae la noción de sexualidad en la infancia, la etiología de las neurosis, el complejo de Edipo, hoy puesto en la mira por ciertas críticas, ¿no? Desde los discursos radicales del feminismo, ¿no? Pero también desde ahí Freud nos da los consejos al médico, los escritos técnicos, sus historiales, que traen marcas de una época. Sin embargo, hay algo en Freud que no termina de agotarse, que nos sigue sirviendo para pensarnos hoy, ¿no? Digo, hay algo actual que no cesa de presentarse y abrirnos interrogantes, y nosotros volvemos a los textos que tienen más de 100 años. Entonces, cuando uno dice leer o ayornar su práctica a la subjetividad de la época, ¿de qué época hablamos? Es una pregunta, ¿no? Esto en Freud, después viene Lacan, ¿no? El mayo del 68, los distintos eventos por los cuales Lacan todo el tiempo hace mención y discute, y a veces con
más o menos humor respecto a su excomunión con la IPA. Bueno, todos los movimientos sociales influyen a modo discursivo en cómo uno teoriza, investiga, ¿no? Y lee su práctica. Hay épocas diferentes, digo, los discursos influyen en la conformación de la subjetividad, prestan sentidos para envolver ese grano real de la perla, del síntoma. Por lo tanto, la envoltura formal del síntoma, podríamos decir, trae ecos de los discursos de distintas épocas. Ahora, cuando uno dice, ¿cómo leemos los padecimientos de la infancia hoy, los padecimientos subjetivos? Tenemos que pensar en este borde, en esta posición éxtima del analista, que tiene un pie en el psicoanálisis de Freud y de Lacan y un pie, ¿no?, en todo lo que pasa hoy, en lo que escuchamos hoy. Yo siempre digo, aquellas analistas que se dedican a la clínica con niños, no podemos perdernos de los dibujitos animados que están de moda, de las películas que salen ¿no?, en el cine. Hoy hay una fiebre de Barbie por todo el mundo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo se lee esto? Y en relación a esto, me gustaría traer una cita de un psicoanalista argentino que tiene un libro muy, muy lindo que es ¿Qué es la época? Este psicoanalista se llama Manuel Murillo, para volver a situar esta posición de lectura. Él dice lo siguiente: como psicoanalistas, no solo somos hijos de esta época, a la cual nos esforzamos por dilucidar, sino también hijos de otras épocas, de la cópula de muchas épocas. Digo, ¿no? Es interesante porque hay toda una lectura de cierta misoginia en Freud, ¿no?, de sus desaciertos en las intervenciones, que uno puede decir, bueno, con el diario del lunes uno puede señalar. Sin embargo, me parece que es interesante, la crítica es constructiva y es bienvenida. Sin embargo, digo, hoy seguimos leyendo a Freud, no para justificarlo, ¿no? Bueno, era su época, hay que entender, digo, ¿no? Sino porque no podemos ser completamente contemporáneos de nuestra época. Por eso estamos con un pie dentro y un pie fuera. Y esto es una posición que desarrolla Murillo en su libro y que hay que poner en tensión a partir de lo que entendemos por lo contemporáneo hoy. Esa tensión entre lo actual, lo que no cesa de presentarse, de venir e interrogarnos, y lo contemporáneo, que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque siempre hay un desfasaje que implica un tiempo de lectura, una posición éxtima, decíamos, ¿no? Fíjense que apenas inició la pandemia, salieron un montón al mes y medio, está el libro ese La sopa de Wuhan, con varios filósofos dando cuenta de los efectos de la pandemia, y alguno decía que había caído el capitalismo, otro, ¿no? Y es necesario un tiempo de comprender, podríamos decir, para poder después analizar esos efectos epocales. Digo, hay un desfasaje en el tiempo y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso me gustó esto de la cópula de las épocas. Ahora decíamos, ¿cómo pensamos entonces el psicoanálisis hoy, el psicoanálisis con niños, la lectura de los padecimientos subjetivos en la infancia hoy? Cuando las configuraciones del lazo son otras, cuando los discursos se conjugan de otra manera. ¿Mm? No voy a entrar en detalle hoy en la estructura del discurso capitalista, en su vertiente neoliberal, ¿no? Eso lo podemos dejar para otro momento, pero sí me gustaría decir que hay nuevos ideales que organizan el lazo, que arman ideologías, y que esto tiene efecto de discurso que impacta en el cuerpo y en cómo se lee el padecimiento en las infancias. Los avances tecnológicos, avances impresionantes, digo, que influyen en nuestras relaciones, la inteligencia artificial, la digitalización de la vida en sociedad,
me enteré hace poco que hay una empresa que escaneando el iris, ¿no? En el ojo, con una pretensión de poder tomar los datos biométricos para sancionar si uno es un ser humano o es una inteligencia artificial, pone en marcha un método más que avanzado, ¿no? Y lo que hace es, uno se ofrece a que le escaneen el ojo y le abren una cuenta virtual y le depositan 20.000 pesos argentinos, ¿no? Con la pretensión de, ellos dicen, rescatar la singularidad, ¿no? No todo es inteligencia artificial, entonces rescatamos la singularidad. Sin embargo, uno dice, bueno, están tomando los datos de cada uno, están armando una base de datos ¿no? con nuestros datos biométricos y por eso nos pagan, nos abren una billetera virtual, ¿no? ¿Hasta dónde puede calar la lógica capitalista, ¿no? Con dichos que se proponen subjetivantes. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, lo que quieren generar es una inclusión de las singularidades diferenciándolo de la inteligencia artificial. Digo, es polémico, por lo menos para abrir el debate, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se entrama el discurso, los sentidos, en el momento de leer los padecimientos y las subjetividades? Nuevos ideales, el empuje a la transparencia, ¿no? Todo hoy se muestra, se dice. La consideración de la diversión como entretenimiento y espectáculo, ¿no? Los TikTok, como se le dice, scrollear. Hoy uno, ¿no? Los videos de 20 segundos uno va pasando, va pasando, va pasando. Me decía el otro día una paciente, vi como 40 videos en media hora y si me preguntás qué es lo que vi, no me acuerdo, ¿no? Digo, no hay inscripción, digamos, uno ya no va a buscar para obtener cierta satisfacción en ver un video. Digo, la satisfacción pasa por el pasar de video y no queda nada. Digo, ¿no? El entretenimiento decía y el espectáculo eh, intentando ocupar el lugar de lo que era la diversión, ¿no? El lugar que le damos al tiempo, me gusta decirlo así, a la palabra, sobre todo a la palabra de los niños y las niñas. ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? Y hoy agregamos, efecto de discurso, ¿qué es un niñe? ¿Cómo se piensa a las infancias, a lo infantil, que sabemos que tampoco, que no es lo mismo? ¿Mm? Digo, Freud mismo habló de la diferencia entre neurosis infantil y neurosis en la infancia. Ahí tenemos un marco específico. Entonces, ¿cómo se habla de eso? ¿Cómo se lee? Las configuraciones del lazo social influyen en cómo se conjugan los discursos y esto impacta en cada institución, siendo la familia una de ellas. Y aquí está lo que a mí me interesaría resaltar hoy, en relación a lo que dejé medio en suspenso hace un momentito, ¿no? Que sea el psicoanálisis sitúa ahí un núcleo real del sufrimiento humano, en donde la envoltura de formar del síntoma implica los sentidos de los discursos de época, pero hay un núcleo que es real, hay un núcleo que es traumático y que el psicoanálisis lo lee, lo propone en relación al lenguaje. Esto quiere decir que ahí donde para todo hablante el lenguaje, que es la condición del inconsciente, ¿no? Recuerden que venimos de la poética del inconsciente y la política del lazo. Ahí donde para todo hablante el lenguaje forcluye la relación proporción sexual, dejándonos a merced de un devenir pulsional, necesitamos de un otro.
Lisa y llanamente, venimos al mundo, no respondemos al instinto, por eso necesitamos de un otro que nos apapache, que nos agarre, que nos dé de comer, que nos mime. Necesitamos de ese otro, porque nuestro cuerpo responde a la pulsión. El lenguaje desproporciona la posibilidad de responder. Y ese otro, que Freud llama un otro auxiliador, ya en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Requiere de una acción específica, dice él. Esa acción específica del otro auxiliador es lo que va a ayudar a dar los primeros pasos del infant por la vida. Y en ese lugar es en el cual van a estar ubicados los padres, y me hago eco de una traducción de un gran amigo, Pablo Peusner, los padres y parientes, ¿no? Él trabaja en un libro que se llama El dispositivo de presencia de padres y parientes en la clínica psicoanalítica lacaniana. Él traduce ses parents por padres y parientes, digo, ¿no? Por la homofonía que esto implica. Ese lugar primero del lazo lo ubica a ese otro auxiliador con su acción específica en los padres, en los parientes, como primeros objetos de amor, ahí donde se trenza amor, deseo y goce. Esas son las coordenadas de lectura, a partir de lo cual, desde el psicoanálisis, leemos la vitalidad que tiene el lazo. Por eso el psicoanálisis pone el acento en esa relación. En esa relación que no se trata solo de una dependencia biológica. Y tomo un primerísimo Lacan que dice o que habla del papel genésico de la palabra. ¿No? No solo se trata de un cuidado de la biología, del cuerpo, de la anatomía, como decíamos, de las necesidades, sino hay un lugar de la palabra que es genésico. Entonces, como dice mi querido amigo Pablo, ¿no? Nacemos del acto sexual de nuestros padres, pero también de lo simbólico de la palabra y de lo imaginario de los sentidos. Todo eso compone las hebras desde donde un sujeto podrá advenir, porque no hay un sujeto de entrada, ¿sí? Tenemos un viviente. Es el lazo en estas coordenadas, real, simbólico, imaginario, goce, amor, deseo, saber, verdad, objeto A, de acuerdo a la coordenada o al momento de Lacan que quieran, siempre es leído en coordenada de lazo. Por eso, una de las primeras preguntas que me gustaría traer es cómo escuchamos a los padres y parientes de nuestros analizantes niños-niñas. Incluso lo hago extensivo. ¿Cómo escuchamos a esos padres, parientes, pero también a todo aquel adulto que acompaña ese proceso de subjetivación? Docentes, otros terapeutas, ¿sí? Porque como analistas también nos llaman de las escuelas, o trabajamos en escuelas. La escuela también es un lugar de subjetivación, ¿sí? Porque es un lazo, porque es un lugar de lazo. Hoy, como les decía, ¿no? Hace un rato, hay lugares en donde las escuelas se arrogan la posibilidad de diagnosticar, de derivar a tratamiento medicamentoso, ¿no? Entonces, es un lugar donde el otro también lee ahí un sufrimiento, un padecer, ¿no? Se interpretan ciertas manifestaciones conductuales o actitudinales y eso implica un otro que lee. Entonces, de buenas a primeras, si estamos preguntándonos por el padecimiento infantil, padecimiento subjetivo, el síntoma o los síntomas de las niñas, en primera medida, estos síntomas vienen sancionados siempre por un otro. Nunca me ha pasado que haya un niño que diga,
¿no? Llévame un analista porque sufro de tal cosa, ¿no? Siempre es un otro, por eso decía un adulto, un padre, un pariente, un docente, quien sanciona algo que ahí no anda. ¿Mm? Siempre hay un otro que lee eso. Y a partir de eso que se está diciendo ahí, es que consideramos que hay un sujeto que responde. Responde frente a eso que se le vuelve insoportable. Entonces, por ejemplo, para pensar un diagnóstico muy contemporáneo, si a un niño o a una niña se le llama o se lo nombra como portador del diagnóstico trastorno oposicionista desafiante, una pregunta interesante sería: ¿contra qué se opone? Por ejemplo, ¿qué es lo desafiante? Si algún niño es diagnosticado con eh, trastorno por hiperactividad, trastorno de atención con hiperactividad, ¿cuál es o cuál sería la medida de ese hiper de la actividad? ¿Dónde está la vara que dice la actividad va hasta acá y a partir de acá es hiperactividad? Lo mismo podríamos preguntarnos cuando escuchamos tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Cuál es la vara que dice acá es bajo y acá es alto, por ejemplo? Ese es un primer movimiento para pensar que cada niño, cada niña manifiesta algo, digamos, su malestar, su padecer implica una respuesta subjetiva. Suponemos, esta es la posición ética, la poética del inconsciente en relación a la posición del analista, suponemos hay un sujeto que responde o a partir de su malestar. Algo se torna insoportable, por lo tanto, ese niño, esa niña conjuga una respuesta. Pero no solo suponemos un sujeto ahí, suponemos un saber en dicha respuesta. Un saber que es de orden inconsciente. Por eso hablamos de la poética del inconsciente. Ahí vamos a poder pensar, por ejemplo, la relación a la pulsión, los diques psíquicos, la constitución de la imagen especular, la relación al cuerpo, los modos de hacer lazo en relación al uso de los objetos. Yo no estoy trayendo coordenadas para la lectura de, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tenemos un diagnóstico de autismo, ¿no? Cuando la evaluación es, lo llamé 3 veces, no me miró, no hace contacto visual, apila autitos, los pone en fila, ¿no? Entonces uno ya dice, listo, trastorno del espectro autista. Cuando no hay una pregunta, ¿no? De a qué está respondiendo ese sujeto de esa manera. Muchas veces uno cambia las coordenadas del otro y el niño responde distinto. Entonces, ¿dónde queda ese diagnóstico, no? Bien, unas cositas más y ya charlamos. Un detalle no menor que tiene que ver con que leamos el padecimiento en clave de lazo, es que no implica que haya que buscar un culpable, ¿no? Porque decimos, bueno, hay un otro que sanciona, entonces no se trata de ir a señalar, ¿no? A los culpables que dicen de ese padecer, ¿no? ¿Por qué? Porque si no rápidamente caemos en esta cuestión de es culpa del padre, de la madre, que se separaron, que no lo quisieron, eh, e inclusive hacemos las traducciones lacanianas, ¿no? Cuando decimos, no hubo un deseo que no sea anónimo, uno empieza a jugar con esas frases ya hechas y no se está preguntando o no está pudiendo escuchar ese lazo. Digo, ¿no? Entonces, no se trata de culpabilizar a esos otros, sino de poder leer las coordenadas desde donde responden. Porque si entendemos que el padecimiento infantil es una respuesta a ese otro como lugar.
que sí muchas veces está encarnado en los padres, los parientes o en los docentes, ¿no? Pero es un otro como lugar. Y ahí es donde decimos, un sujeto se constituye porque se constituye a partir de cómo responde a ese lugar que el otro le oferta. Cuando hay lugar, a veces no hay lugar, ¿no? Y escuchamos manifestaciones un poco más estruendosas. Entonces, responden por suposición de otro, aquellos, ¿no? Padres y parientes, para el sujeto, y entonces tenemos que ponerlos a hablar, ¿no? Una madre angustiada, me decía, ¿no? Hace tiempo, estaba angustiada porque su hijo, dice, rompe en llanto, ¿no? Todo el tiempo, dice, dice, estamos mirando una película y de repente se pone a llorar y me dice, ¿no? No me quiero morir, no quiero que te mueras. Y ella me dice, eh, ahí sentí algo profundo, ¿no? Entonces empezamos a hablar un poco de esto, bueno, qué le había pasado a ella con este decir intempestivo de su niño, tiene 8 años, tenía 8 años en ese momento. Y hablando de eso, entendimos juntos, ella hablaba, que las coordenadas de la muerte que se jugaban tenían que ver con su historia, ¿no? Por ejemplo, mientras me contaba esto, la mamá de este niño me decía, eh, hablando de la muerte, ¿no? Me decía, mi abuela es el muerto más presente en mi vida. No, fíjense qué frase equívoca. Un muerto presente, ¿no? Mi abuela es el muerto más presente en mi vida. Lo pensamos en términos, en términos temporales, ¿no? Hay algo de la presencia de la muerte constante en esa casa, porque encima era la casa de la abuela, ¿no? En esa casa que viven, pero también en los modos de crianza, porque ella decía, bueno, mi abuela fue la que me crió porque mis padres trabajaban. ¿Mm? Eso profundo que implicaba un lugar en su propia historia tenía efectos en cómo el niño experimentaba ese lazo, en cómo ella escuchaba lo que su niño decía, ¿no? No me quiero morir, no quiero que te mueras. Esa fue la frase. Sin embargo, algo tocó, algo no pudo entrar en juego, no pudo equivocarse de este lugar del otro y le asumió en una angustia tremenda a esta mamá. Pero ella pudo dar cuenta de esto cuando empezó a hablar de la relación a la muerte, de la cansa, digo, empezó a historizar, empezó a poner en movimiento, en forma, ¿no? Esta permuta significante de lo que es crianza, una crianza, otra crianza, algo empezó a transformarse ahí. Bien. ¿Por qué resaltaba esto? ¿No? Si seguimos, por ejemplo, a Lacan, eh, en el texto Dos notas sobre el niño, él dice que la transmisión familiar, él lo pone en términos de pareja conyugal, pero podemos, ¿no?, hacerlo extensivo a lo familiar, como decíamos, la transmisión es irreductible. Es decir, no se puede no transmitir de una generación a otra. Más allá de la posición consciente que tengamos como educadores de nuestros hijos, hijas, hijes, hay algo que se transmite y que va por otra vía. Hay algo de ese vínculo primordial de cada niño con sus primeros objetos de amor que no puede no transmitir algo, que es estos efectos del lenguaje, que son afectos en el cuerpo. La libidinización del cuerpo, esto que les decía, ¿no? Hay algo que impacta, que queda impregnado, impreso en el cuerpo.
A mí me gusta mucho cómo él lo trabaja en 1975 en la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, cuando plantea algo así como que al niño le es instilado un modo de hablar, ¿no? Instilar es, ¿no? Mezclar gota a gota dos líquidos, ¿no? En el modo en que le fue instilado a hablar al niño, dice él, radican las marcas de ese otro primordial. Marcas a partir de las cuales se establecen, como decíamos, las coordenadas de amor, de deseo y de goce, a partir de las cuales un sujeto puede advenir como respuesta. Porque si pensamos que el padecimiento subjetivo es una respuesta a ese otro como lugar, ese otro lugar se constituye a partir de estas hebras que decíamos, verdad, saber, objeto A, real, simbólico, imaginario, goce, amor, deseo, ¿no? Es lo que leemos en esa relación vincular primordial del sujeto en el otro. Estas marcas que se dan en otra escena. ¿Mm? El nudo de la pareja parental, que no es más que el corolario del encuentro de cada padre con su castración, con su relación, con su propia posición a la castración, y que a su vez es influido por los discursos de la época. Por eso Lacan dice que hay que ir a escuchar por lo menos 3 generaciones atrás, ¿no? Hace poco acá en Argentina fue el Día de la Abuelidad, ¿no? De los abuelos. Parece que es interesante, ¿no? La palabra de los abuelos a veces vuelve como eco en los padres y en los niños, ¿no? Lo que se transmite, esto que no puede no transmitirse ahí, es un texto, ¿no? Con sus silencios, sus cadencias, sus acentos, sus omisiones, pero no es un texto descarnado, es un texto que afecta. ¿Mm? Hay un patos ahí. Esta transmisión, en tanto es irreductible, podríamos decir, es un real. No lo podemos planificar, no se puede dominar, no se puede anticipar. ¿Mm? Y se da a través de la red de lo que Lacan también llamó la constelación familiar. Son estos discursos que preceden al niño, ¿no? Estos sentidos, estos modos de pensarlo, de amarlo, ¿no? Que afectan al cuerpo, que se traducen, que se transmiten. Y será entonces a partir de dicha lectura, y aquí está el otro punto con el cual voy a empezar a terminar, ¿no? La lectura que hacemos de ese lazo es en clave de otro lazo, que es el lazo transferencial. Como analistas podemos incidir en esa posición de quien padece en su relación, ¿no? Al goce, a su posición en el lugar del otro, o en el lugar que el otro puede ofertar en esas coordenadas, podemos incidir ahí a partir de la lógica equívoca del significante, pero en un lazo transferencial. ¿Para qué? Para que entonces ese sujeto que decíamos proviene de cierta desproporción de un lazo previo, porque lo que se transmite es la desproporción de la otra escena, de lo que pasó entre los padres, pero la relación de los padres a su propia castración, es decir, a los abuelos, y eso que se transmite, digamos, ¿no? Esa desproporción, eso se lee en un lazo transferencial que el niño pueda habitar la pulsión de un modo menos sufriente, porque la cuestión implica en cómo ese cuerpo desproporcionado, como esa pulsión que no responde a ningún instinto, y con instinto entendemos a los animales que en su
en su ambiente natural, ¿no? Es decir, comen cuando tienen hambre, duermen cuando tienen sueño. Nosotros, como al estar trastocados por el lenguaje, estamos un viernes trabajando hasta ciertas horas, estamos un sábado a esta hora acá encontrándonos cuando podríamos estar haciendo, ¿no? Algo del orden de, no sé, lo que queramos, qué sé yo. Empezando la previa para salir, viendo una película, estamos acá. Entonces hay algo, ¿no? Del lenguaje que ya nos predispone a la necesidad de cierto lazo para poder ordenar esa desproporción. Por eso decía, habitar la pulsión de un modo menos sufriente. Y esto, este modo de pensar el lazo, del lazo transferencial con el niño, pero también con sus otros padres y parientes, ya lo había advertido Freud. Freud, en la conferencia 34, él nos proponía tener en cuenta cuál es la función de la presencia real de los padres en la consulta. Porque cualquier adulto, eso es cuando les decía la diferencia entre neurosis infantil y neurosis en la infancia, Freud, cuando teoriza la neurosis infantil, lo hace del relato de un adulto. Pero también dice, hay neurosis que no esperan a la adultez y estallan en la infancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Freud decía, bueno, que en la infancia los padres, está la presencia real de los padres, que es quienes nos llevan a las niñas al consultorio, quienes los sacan del consultorio, quienes nos pagan, ¿no? Hay una coordenada específica para tener en cuenta, para preguntarnos cuál es la función de esta presencia real. Presencia real en tanto son soportes de este lugar otro en la transferencia. Y Freud en esa conferencia dice, tenemos que tener en cuenta, él lo nombra así, el influjo analítico, podríamos decir, influjo transferencial con estos padres, ¿no? Porque una cosa es el otro como lugar de la palabra, ¿no? Como decíamos, como tesoro de los significantes, pero también están los padres ahí presentes, ¿no? Cuando nos mandan un mensajito y nos dice, ¿ya tenés una devolución para darme? Por ejemplo, después de una o dos entrevistas. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿O qué hacemos cuando abrimos la puerta y el padre entra al consultorio con el niño? ¿Lo sacamos? ¿Lo echamos? ¿Cómo leemos eso? ¿Por qué dice Freud que tenemos que tener en cuenta esto? Porque dice, la presencia real suele ser, lo pongo en estos términos, Freud es más categórico, ¿no? El lugar a partir del cual se erige la resistencia en el trabajo analítico. Los padres entonces, padres y parientes, nos dan la clave de cómo se soporta ese lugar del otro, otro que cuenta de entrada, otro que está presente antes de que el viviente venga al mundo, ¿no? La famosa frase de Lacan, el baño del lenguaje, la función de la palabra, el universo simbólico como previo, ¿no? Podemos leer en esta clave todos los aforismos de Lacan, ¿no? El deseo es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Ahí hay un lugar otro que precede. La palabra como medium, dice, en función y campo de la palabra. ¿Mm? La palabra que cuenta como un decir, en su versión del sujeto, por ejemplo, que dice que le presta esta oscura autoridad al otro, digamos, hay un otro que precede en tanto cuerpo, en tanto carne, por eso digamos, hacemos el acto biológico, pero también de estas coordenadas discursivas de su propia relación al significante. Lo digo así. ¿No? Cuestión que más avanzada su enseñanza, Lacan dirá el traumatismo de la lengua, ¿no? Esas primeras marcas de goce que impactan en el cuerpo del viviente y que son leídas por el otro, ¿no? Para ser tachadas, son esas marcas significantes desde las cuales un sujeto podrá empezar a contarse, empezar a amarrarse. ¿Mm? Tenemos un montón de lugares donde hacer ciertas estaciones para leer esto. Seminario 11, alienación, separación, ¿no? Digamos, hay un montón de formulaciones lacanianas para pensar ese sujeto que adviene ahí, no sin un otro. No sin un otro y su coordenada
porque el otro, el gran otro en Lacan, también en un momento es el cuerpo, en otro es el tesoro de los significantes, ¿no? Hay distintos modos del otro. A mí me gusta leerlo en la clínica con niños, niñas, niñas, el otro en clave de amor, deseo y goce. Cómo se anudan esas tres coordenadas para pensar qué lugar ocupa ese niño, niña, niña en el otro. Cómo se lee ese padecimiento, ¿sí? Hace unos meses una consulta por un pequeño me decían, ¿no? Está imparable, no sabemos cómo controlarlo, ¿no? Y, y hay un punto en que tengo ganas de zamarrearlo, ¿no? ¿Quién que no, digamos, de todos los que estamos acá, ¿no? En la posición de padre no ha tenido ganas de zamarrear en algún momento a su hijo, pero no lo hacemos, lo decimos, ¿no? Lo padecemos inclusive, pero no lo hacemos, porque hay algo del tope, ¿no? Del amor y del deseo que no deja que el goce pase al acto, digamos, esas coordenadas de cómo se van anudando, de cómo se dice, de cómo no, se van haciendo esa relación del vínculo, es lo que nos da la pauta para leer cómo el sujeto en tanto respuesta, ¿no? Nos cuenta de su padecer, podría. Bien, sí, dos cositas más y ya termino, así charlamos porque si no se me hace muy largo. El psicoanálisis entonces lee el padecimiento subjetivo en clave de lazo, ubica su núcleo traumático en relación al lenguaje, a este traumatismo de la lengua que marca el cuerpo, una marca de goce que implica que haya un otro que lea esa marca y que la equivoque. Es a partir de allí que el niño podrá amarrarse de los significantes del otro para empezar a responder. ¿Sí? Allí podemos leer la angustia. La angustia es la brújula, digamos, ¿no? Que a nosotros nos proporciona los sentidos de aquello que allí se está, por lo cual se está respondiendo. La angustia no es solo como el afecto de estar angustiado, ¿sí? Sino, podríamos decir, como aquello que adviene de aquella primer sensación de desamparo. Freud, ¿no? Termina fundamentando, ¿no? La angustia a partir de esa primera experiencia de desamparo del viviente. Cuando discute con Otto Rank decía que el traumatismo es el trauma del nacimiento. Él dice, no es el nacimiento en sí lo traumático, porque el niño aún no se diferencia de ese otro que es la madre, sino esas sensaciones, esas inervaciones hipertróficas que siente el niño, es sobre lo cual después, ¿no? Se interpretará, ¿no? Desde ese desamparo específico, se interpretará la sensación de la angustia, ¿no? Que bueno, después lo podemos poner a jugar con todo lo que Lacan va elaborando de la angustia, o Freud inclusive, ¿no? La angustia señal, las distintas teorías de la angustia. ¿Por qué digo esto? ¿No? Núcleo real en tanto de algo de la transmisión de ese primer lazo intergeneracional, que se lee en clave de lazo, y en una época, o en una cópula, como decíamos, de épocas, a partir de las cuales, y voy a tomar una expresión de Colette Soler, ella dice que estamos en la época de los traumatismos, o de la esquizofrenización del lazo social, ¿no? Está el traumatismo o el trauma sexual freudiano, el trauma de la lengua lacaniano, ¿no? Esa primera marca de goce de relación al otro, pero también están los distintos acontecimientos traumáticos y el modo en que la época nos oferta la posibilidad de hacer lazo. Por eso decía, no es lo mismo, no son los mismos los ideales que ordenan el lazo hoy que los que ordenaban en la época de Freud y en la de Lacan. ¿Está el núcleo real? Sí. ¿Está la relación del ser hablante al lenguaje y la desproporción y el desamparo? Están. ¿Hace falta un otro auxiliador? Sí. Pero a su vez, las coordenadas del lazo social implican ciertos parámetros desde donde se lee ese padecer. Por eso hoy no es casual,
¿no? Siempre digo a modo de chiste, pero como todo chiste, ¿no? Porta una verdad. Hoy todo niño, niña, niñe es autista hasta que demuestre lo contrario. Ya no hay más, ¿no? Esta cuestión de la psicosis infantil. Hoy es todo autismo, autismo en la infancia. Y de ahí podemos pensar un montón de diagnósticos, ¿sí? Pero lo que me interesa es pensar cómo acompañamos eso, cómo leemos eso, porque estamos en una época en donde, como dice Colette Soler, la esquizofrenización del lazo hace que uno esté pegado a ciertos objetos y no vaya a buscar en el otro respuestas. Digo, ¿no? Uno está cada uno pegado con su celular. Entonces, hay algo del lazo a la palabra que queda roto ahí. Bien, para finalizar entonces, y dialogamos un poco, es importante pensar que la lectura de todo malestar, de todo padecimiento subjetivo, no deja de estar implicada en un lazo, a partir de las marcas del lazo social. La transferencia es un modo de lazo, por lo tanto, es un modo de lazo que difiere del lazo social, en tanto hay un analista que puede ubicarse a partir de un deseo, que es el deseo del analista, y entonces de allí operar para instituir la posibilidad de la escritura de una diferencia. Un acompañamiento que a mí siempre me gusta adjetivar como respetuoso, que implique ahí una reescritura que propicie una iancia, un intervalo, una pausa, para que entonces se pueda abrir una puerta y que el sujeto salga a jugar, que su respuesta pueda equivocarse allí. Ahí nos encontramos con los propios avatares de la relación transferencial, ¿no? El amor de transferencia, el influjo analítico con los padres, la resistencia, la abstinencia. Y traigo esta última cita de Freud que me parece interesante para empezar a hablar. Si estamos pensando el padecimiento subjetivo en la infancia en clave de lazo, en las coordenadas del discurso de hoy, ¿no? Con estos ideales y los modos de leer este padecimiento infantil, hay una frase que Freud eh, propone en Contribuciones a la Historia del Psicoanálisis en 1914, a partir de la cual él dice, hay una sinfonía en cada época que propone ciertos acordes, ¿no? Con cierta tónica. Es decir, esto que decíamos de que el discurso epocal tiene ciertos sentidos, ciertos ideales que organiza la relación entre los cuerpos, otorga ciertos sentidos, marca ciertos caminos, ciertos modos de lectura, y él dice dos cosas. Una dice, la cultura descansa en las operaciones represivas de generaciones anteriores, y cada generación nueva es exhortada a conservar esa cultura consumando las mismas represiones. Es decir, cada época se lee en aquello que retorna. ¿Sí? El retorno de lo reprimido, lo que retorna como padecimiento de cada época, ¿no? Nos da la clave para leer lo que el discurso deja por fuera. Un ejemplo cortito, Lacan dice, el discurso capitalista forcluye las cosas del amor, deja por fuera las cosas del amor y la castración, y de repente estamos en la época generalizada del autismo. ¿Qué es el autismo? La quita de eros del autoerotismo. Dejar por fuera el eros, ¿no? Digamos, es interesante, como clave de lectura, digo, no quiero decir que el diagnóstico de autismo es eso, pero es una clave interesante de lectura, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone Freud a partir de esto, de esta sinfonía del discurso de la civilización? Dice él, no tenemos que olvidarnos de escuchar la melodía pulsional, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? La melodía pulsional es ese modo en que se inscribe el trauma de la lengua, el trauma sexual, decíamos, en el cuerpo, y cómo eso es leído por el lugar del otro. Entonces, indefectiblemente, un niño o una niña que padece, que presenta un sufrimiento, responde a un lugar, a los sentidos, a los significantes que marcan ese lugar de un otro al cual el niño responde.
Bien, hasta ahí algunos lineamientos. Ahora, si quieren, abrimos y profundizamos en algunos puntos. Gracias, Walter. Ya tenemos aquí dos participaciones. Voy a activar también el chat, tres. Nos quedan algunos minutos, entonces voy activando micrófonos. Hay que tratar de ser breves con las preguntas para que puedan participar todos. Entonces, adelante, Viviana, te activo tu micrófono. Bienvenida. Hola, bueno, buenas noches. Gracias, Walter. Yo lo que te quería preguntar era cómo pensar hoy a las tecnologías, ¿no?, como un otro, y los gadgets, que por ejemplo el chupete electrónico para el bebé, la tableta a la hora de comer, el entretenimiento después del cole, la play. ¿Cómo los podemos pensar en relación a los padecimientos de los niños, ¿no?, y niñas y adolescentes también en algunos casos? Sí. Bien. Em, Carlos, ¿te parece que tomemos 2 o 3 preguntas y respondo? ¿O una por una? Claro, está bien, Walter. A ver, Eugenia, te activo tu micrófono. Bienvenida. Adelante, por favor. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. ¿Se Sí, escucha? adelante. Sí. Sí. Bueno, yo, bueno, agradecer desde luego la generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos. Y tengo, no sé, como quisiera aclarar esta situación. Cuando Lacan nos dice, no hay un otro del otro, se refiere a que el otro no es confiable o que también el otro está en falta. ¿Es así, Walter? Bien. Continuamos con Patti. Adelante, Gracias, Patti. Eugenia. A ver. Gracias, Nada. Eugenia. Te activo tu micrófono, Patti. Adelante. Hola, Walt. Hola, Pati. ¿Qué tal? Bueno, un montón de cosas tendría, pero bueno, vamos a ver. En realidad hay un significante que guía más o menos muchas de las cosas que quería comentarte, que es divididos. Hay algo que dijiste que después, por lo menos yo no lo pude ubicar, esto de lo familiar y las familias, ¿no? Por supuesto que hablaste de lo que decía Freud en la conferencia 34, en donde dice aunar al análisis del niño con algún influjo psicoanalítico sobre los padres, ¿no? Y esta traducción de Pablo Peusner, padres parientes, yo entiendo de dónde viene y entiendo quizás a qué se refiere, pero no sé por qué le puso padres parientes, ¿no? Parientes, porque, bueno, viene de paga, pero bueno, no sé. Divididos digo porque el tema de la transferencia, por ejemplo, esto de algún influjo psicoanalítico sobre los padres, tiene que ver con algo de lo transferencial, ¿no? Y entonces estaría la transferencia del niño, la transferencia de los padres. Después cuando dijiste que hay otros que leen, por ejemplo, la escuela, que lee la época y lee lo que ve nada más, y entonces habla de los trastornos. Por eso decía divididos, porque es como que hay muchos otros que leen, hay muchos otros que influyen, el tema de la época. Y después cuando dijiste lo de, para ser breve, porque tendría un montón para decir, ¿no? Pero cuando dijiste lo del deseo no anónimo, un deseo que no sea anónimo, a mí en un momento me resonó un deseo no anónimo del analista. Eso. Ahí se entrecortó. El deseo no anónimo. Del analista. Me apareció la frase esa, ¿no? Deseo que no sea anónimo por parte del analista. Bueno, me callo. Bien. Porque hay más puntos. Bien. Bueno, voy con estas y ahora a ver si hay algunas más. En principio, el lugar de las tecnologías en los padecimientos de la infancia. Las tecnologías tienen un lugar primordial hoy, digo, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ¿no? Quien hoy, no a nivel de las infancias, pero sí
pubertad y adolescencia, ¿no? Quien no tiene un celular queda fuera del sistema, para decirlo mal y breve, ¿no? Hay algo de la relación a las tecnologías, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que hizo, que hace a cierto uso. A mí me gusta pensar más que tecnologías sí o tecnologías no, qué uso se le da a esa tecnología, y de qué modo el otro interviene. O sea, viene entre el niño y la pantalla, podríamos decir, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño pase toda la tarde viendo videos de TikTok, como decía, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, y que no, eso no le quede nada. Y otra cosa es que un niño vea un video de TikTok, lo venga a mostrar, lo comparta y de eso se haga algo, ¿no? O que uno juegue a los videojuegos en el celular con un niño, digamos, hay modos de uso de la tecnología, que me parece que desde esa coordenada sí, la cuestión está en cómo el otro, o sea, interviene, o sea, viene entre el lugar, a fundar ese lugar entre un dos, para que el niño no quede pegado a la pantalla, ¿no? Eh, por eso digo, yo no soy partidario de las cuestiones del sí o el no a las tecnologías. Me parece que es de acuerdo al uso que se le dé. Que sí puede haber padecimiento infantil en relación a la tecnología, seguro, seguro. Inclusive muchas tecnologías acallan un poco, y acá está el otro matiz, ¿no? Obviamente, que tiene que ver con, bueno, quién padece ahí, ¿no? Porque es el padre también el que tiene que sacarlo del celular, que anda a bañarte y esas cosas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué está diciendo ese niño al utilizar la tecnología de ese modo, ¿no? Hay niños que, o más cercanos a los pobres, pero ¿no? Que juegan 12 o 13 horas al día, ¿no? Y no es una cuestión moral, que uno tiene que decir, bueno, podría estar jugando a la pelota, podría estar haciendo lazos, quizás está jugando con los amigos, ¿no? Es por eso, de acuerdo a qué uso se le dé a esa tecnología, uno puede pensar cómo intervenir ahí, ¿no? Para salirnos de las líneas de la cuestión moral. Bueno, ¿qué poética, qué se está diciendo ahí? Digo, en ese uso. Podemos ampliar ahora si nos da tiempo, ¿no? No hay otro del otro, bueno, es una frase, habría que situar en qué momento la dice Lacan, con quién está discutiendo, y, ¿no? Hay que contextualizar la frase, pero para decirlo también rápido, que no haya otro del otro implica que justamente, digamos, el otro está fallido, ¿no? Y por eso es puntual ubicar esto que trataba de transmitirles, es que esos otros que son los padres, parientes, docentes, son quienes, quienes configuran al otro como lugar en el lenguaje, como lugar del lenguaje. Digo, no es lo mismo un otro que sepa todo, ¿no? También traigo ejemplos un poco ficcionalizados, pero de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, una madre que me decía, no, porque a mí no me cuenta nada, no me dice nada de la escuela, siempre tengo que enojarme para que me cuente algo, y sin embargo, al padre le cuenta, a vos te cuenta, a tal le cuenta, ¿no? Qué bueno, ¿y a vos qué te parece? No, porque bueno, y de repente en esos dichos una me dice, no, porque yo le dije que como tenía que cuidarse en la dieta, y yo sabía que en la escuela comía pan o ciertas cuestiones con harinas y que él no podía, entonces yo tengo un contacto en la escuela, es una docente que me avisa todo, yo le dije a él que tenía cámaras en la escuela, ¿no? Entonces yo, bueno, evidentemente él da por entendido que vos sabés todo, ¿para qué te va a contar? ¿No? A modo de chiste, ¿no? Esta madre se ríe, afloja así, entonces sí me parece, digo, hay algo de ese lugar de otro, por eso no tiene que ver con que el padre es hincha, que la madre es insoportable, estas cosas que, no, hay un lugar del otro que se configura, y ahí es donde yo decía, leer el nudo amor, deseo y goce, porque es lo que se soporta de esa relación, lo que se soporta en la relación y lo que hace insoportables ciertos lugares, ¿no? Porque
erigirse como objeto de goce en el fantasma del otro, para decirlo así rápido, no es satisfactorio para el niño, ¿no? Ser objeto de goce es molesto. Por más que uno pueda decir, bueno, sí, no sé, se la pasa todo el día, ¿no? Encerrado en la pieza, pero digamos, en algún momento hay algo de eso que se vuelve disruptivo por la misma discontinuidad que implica el lenguaje en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto de que no hay otro del otro justamente es ubicar ese punto en que el otro está fallido y desde esa relación a la castración que es estructurante, cómo el otro puede entonces ubicar un lugar otro para ese sujeto. ¿No? Por eso decía, tiene que ver con eso que se transmite, con esos sentidos, ¿no? Desde lo más llano, podemos decir, ¿no? No, porque para mí, como decía mi abuelo, como no, estas cuestiones que vuelven desde los dichos del otro, pues decía, ponerlos a hablar a los padres y los parientes es responsabilizarlos por cómo se configura ese lugar del otro. No hay que decirle, no, porque vos estás ahí todo el tiempo diciéndole que tiene una cámara, entonces es culpa tuya. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de ubicar esa coordenada y equivocarla. Equivocarla esto al modo de chiste, ¿no? En otra ocasión también he trabajado otro caso, creo que lo trabajamos en un curso acá en Grama, ¿no? También de un niño que era nieto de desaparecidos y cómo el desaparecido conjugaba o él ¿cómo es? Encarnaba ese significante desaparecido haciendo todo el tiempo, haciendo que la desaparición de su abuelo era lo insoportable de lo familiar, ¿no? Entonces, cuando algo del discurso de la madre puede equivocar esa posición, puede empezar a hablar de eso, este niño, la primera reacción que tiene, primero es dejarme fuera del consultorio y cuando yo golpeo, me dice pasa a paso, el niño había apagado la luz y se había escondido abajo del escritorio. Entonces estaba jugando a desaparecerse. Ya no encarnaba ese significante y se hacía objeto de rechazo del otro, sino que ponía a jugar en el lazo transferencial un significante del otro que se había, digamos, que se había desprendido de su coagulación, para decirlo de un modo, ¿no? Y acá empalmo un poco con lo que decía Patti. Lo familiar y la familia, una de las disquisiciones que podemos hacer, podemos leer varias, es que la familia es el grupo de personas que componen ese lazo en donde lo familiar, ¿no? Lo unheimlich, para traer el término de Freud, implica esa doble cara, digamos, lo conocido, pero también lo siniestro, ese punto de goce en la historia de la transmisión de ese real irreductible. No hay lo familiar sin familia. Ahora, la familia puede ser, como decíamos, madre-padre, madre-madre, padre-padre, abuela y madre. ¿Sí? La familia puede constituirse de diferentes modos, pero lo familiar implica ese punto de transmisión de ese real que no puede no transmitirse. Y entonces trae estos ecos de goce que implican, como decíamos, lo siniestro. Y lo siniestro se puede jugar de diferentes modos en el transferencial, ¿sí? Por eso el influjo analítico a los padres, porque del discurso de los padres uno recorta los significantes que signan la posición del niño y de lo familiar en esa familia, ¿sí? El deseo no anónimo del analista podríamos armar un conversatorio porque tendría que pensarlo, porque bueno, ahí el analista, en tanto analista, es el otro de la transferencia. Digamos, un deseo no anónimo es justamente un deseo que asigna cierta singularidad, pero como analistas no estamos ahí ni como individuos, sino estamos como el otro de la transferencia. Entonces, habría que ver qué quiere decir el deseo no anónimo del analista. No sé si lo dije así o lo escuchaste así, pero me parece interesante pensarlo, por lo menos. Vamos Sí, que con... el deseo del analista es un deseo que busca, bueno, como dice acá, ¿no? La diferencia absoluta entre el ideal y el objeto. Es un deseo de diferencia.
No sé si es lo mismo decir no anónimo o singular, no lo sé. Vamos con un comentario, una pregunta o comentario más y ya tenemos que ir a hacer el cierre del evento. Entonces, Amir, una pregunta o comentario breve, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Dos preguntas concretas. Una es sobre si se le pretende dar seriedad a la idea de lo tóxico. Se ha vuelto algo que se maneja terapéuticamente o culturalmente. Y con lo que usted dijo, ¿a partir de qué grado y bajo qué criterios políticos o de subjetividad sería esta noción de tóxico? Y la segunda es, ¿qué sucede cuando el psicoanálisis se mezcla con lo político ideológico? Por ejemplo, con esta idea en España, algunos terapeutas que les están diciendo a las mujeres que se sienten mal por el patriarcado. ¿Qué pasa cuando se mezcla con lo político ideológico? Van en ese sentido las dos preguntas. Gracias. Gracias, Samir. Bueno, no sé cuál es el uso que se le da o desde dónde se lee la toxicidad, esto tóxico, ¿no? Hay referencias en Freud, digamos, de esto, ¿no? El tóxico o el quitapenas como ese modo, ¿no? De suplencia a ese malestar que implica la no proporción, podríamos decir, o la pulsión, ¿no? Depende de qué modo se utilice esa toxicidad. Digamos, en el discurso social, la toxicidad, por lo menos aquí en Argentina, parecería ser que tiene cierta declinación hacia una obsesión por el otro, para decirlo de algún modo, ¿no? No poder cortar con el otro, estar, digamos, no sé si es el mismo uso que se da en todos lados. Y en relación a lo político, yo creo que hay políticas del psicoanálisis. Mi posición en la política es, como decía, la política del lazo, pensar la lectura del padecimiento en clave de lazo, más allá de cualquier ideología, digamos, ¿no? Uno puede, me parece, circunscribirse bajo ciertos discursos, ¿no? Feminista, con perspectiva de género. Digo, para mí es una pregunta en realidad. ¿Qué es un analista con perspectiva de un analista no es, digamos, ¿no? Hace función en, entonces, me parece que el psicoanálisis en tanto discurso puede circunscribirse dentro de una ideología o dentro de ciertos parámetros ideológicos. Ahora, la función del analista, en tanto interpretación, corte, como quiera, me parece que en el momento del acto, ahí no sé cómo lo pensás vos, a mí, para mí ahí no hay influencia de eso. Sí me parece que la cuestión es esto, uno puede militar, uno puede marchar por ciertas causas. No, eso no hay ningún problema. Ahora, en transferencia y el acto analítico me parece que se desinviste, porque ahí no hay sujeto, no hay agente en el acto analítico. El sujeto es efecto y el acto, digamos, justamente no tiene agente. Entonces, si uno piensa intervenir desde ciertas ideologías de género, ahí está interviniendo como yo. Digo, entonces, no quiere decir que uno no pueda simpatizar con eso, ¿eh? Digamos, yo estoy de acuerdo con muchos de los discursos feministas y de ciertas posiciones respecto a cómo se escucha ciertos padecimientos. Ahora, una cosa es ponerlos en estos términos para nada acordes, ¿no? Pero digamos, hay cierta cuestión de sensibilizar, Freud habla de sensibilizar la escucha, pero en el momento de intervenir no lo hacemos desde ahí. Me parece que el acto tiene que ver con un desinvestirse de esos sentidos
para justamente ubicar ahí la posición por la cual padece el sujeto. Y entonces ahí también nos corremos de una cuestión moral. Como, ¿no? Uno a veces dice cosas que pueden parecer chocantes, por eso tiene un efecto subjetivante. Incluso hay intervenciones que a veces pueden sonar directivas, que pueden ser conductuales, pero el efecto que apuntan es a que haya ahí como efecto un sujeto. Por eso no hay recetas, no hay modos de intervenir, hay modos de lectura del lazo, y en función a cómo se lee ese lazo, me parece que indefectiblemente uno interviene. No sé si te respondí a mí o no, pero digo, intenté como armar una respuesta desde mi posición política. Entiendo que hay analistas que se circunscriben como analistas con perspectiva de género, y no quiere decir que está mal. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo intervenimos desde ahí? No sé. Gracias, Amir. Gracias, Walter. Bueno, les comento que precisamente sobre este tema, Walter preparó el seminario que estamos por iniciar en septiembre, el viernes 8, va a ser en la tarde. Walter, ¿nos quieres comentar un poquito más sobre la propuesta del seminario? Sí, bueno, el seminario tiene el mismo título, Padecimientos subjetivos en la infancia, y un subtítulo que agregué a último momento, que es la angustia como brújula. La idea es que cada encuentro, a partir de alguna viñeta o algún caso clínico, podamos interpelar no solo la función del diagnóstico, sino los modos de nominación y los efectos que los diagnósticos tienen en el cuerpo y en el lazo. Entonces, cada encuentro vamos a trabajar uno. Por ejemplo, hay un encuentro sobre ADD o ADHD, que tiene que ver con el trastorno de desatención con o sin hiperactividad, para leerlo desde las coordenadas psicoanalíticas, en el lazo con el otro, la pulsión, el lugar del otro, en la época. Otro encuentro se tratará sobre trastornos de oposicionistas desafiantes, para ubicar nuevamente la coordenada del cuerpo, del objeto, del otro y la posición del analista. Vamos a recorrer algunos diagnósticos para formalizar el lugar de la angustia como brújula. Y vamos a trabajar la angustia en Freud, en Lacan, en diferentes momentos, y la posición del analista en relación a cómo leemos los padecimientos en el lazo a través de distintas coordenadas, ¿no? Cómo el analista interviene a través del juego, con los padres y parientes, con las instituciones, con tratamientos medicalizados, en la interconsulta, la interdisciplina, los distintos lugares por donde el analista se mueve, los modos de intervención, siempre en esta clave, en la clave de lectura del lazo transferencial, en los distintos modos de nominación de los padecimientos infantiles. Perfecto. Entonces, quien necesite más información sobre el seminario puede comunicarse al número de Engrama, a la página de Facebook, al WhatsApp, para que les podamos proporcionar toda la información. Ya está abierto el periodo de inscripciones. Entonces, espero que nos veamos ahí en el seminario. Va a ser de 8 encuentros la duración. Cada clase va a ser en el mismo día, cada viernes. Se van a estar grabando las sesiones. Entonces, si no les queda muy bien el horario, o tal vez no pueden llegar a tiempo, o quieren ver nuevamente la clase, que a veces es necesario, lo van a poder hacer también. Entonces, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. En especial gracias a Walter, como siempre, preparando estos temas tan interesantes para toda la comunidad. Ya nos estaremos viendo en el seminario, Walter. Bien, muchas gracias, gracias a todos, a todas, y bueno, ojalá nos veamos y podamos seguir intercambiando. Gracias, hasta luego, cuídense. Hasta luego.